como iglesia, como ministerio. Para aquellos que no lo saben, somos un ministerio reformado. Y vamos a explicar un poco lo que implica la reforma protestante y las enseñanzas que surgen a raíz de los reformadores, a raíz de lo que estos hombres y mujeres incluso también buscaron a través de la reforma protestante. Quiero que oremos, por favor, para que ya después podamos seguir de corrido con es más que nada una enseñanza en esta mañana, la cual dividiré de dos maneras, de dos formas. Una primera parte es un aspecto histórico y la segunda parte es una enseñanza, sermón, predicación, apuntando hacia las doctrinas de la gracia que vamos a ver en esta mañana. Bien, oremos, hermanos. Amado Padre, tú eres santo, tú eres todopoderoso, tú eres más sublime que los cielos, Señor. Tu palabra es perfecta, tu palabra es eterna. Y tu palabra ha sido enviada al corazón del hombre para que ésta produzca vida, cambio, transformación, arrepentimiento y sujeción a ti. Señor, en esta mañana estamos agradecidos, en primer lugar, por la cruz de Cristo, por nuestro Salvador, por nuestro Redentor, quien se entregó en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias por enviarlo, Padre. Porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Pablo. Ninguno de nosotros hubiese tenido la capacidad en sí mismo de morir por cada uno de nosotros o de morir por sí mismo. Porque el pecado, Señor, oh Padre, el pecado nos separa de ti y nos recuerda nuestra condición, nuestra inmundicia, nuestra separación, nuestra rebeldía. Mas hoy, Señor, 20 siglos después, podemos dar gracias porque tu palabra sigue salvando las vidas. Tu palabra sigue transformando a tu iglesia y sigue encaminándola para el encuentro final con su Señor. Hoy damos gracias también, Padre, por todos aquellos hermanos que nos han precedido en la fe. Aquellos que estuvieron dispuestos a defender a capa y espada con sus propias vidas las verdades eternas del Evangelio. Nunca comprometiendo sus convicciones. Nunca tentando al Padre con la seducción y atracción del mundo, sino con unas convicciones genuinas y verdaderas, tal cual hijos de Dios eran. Gracias, Señor, por la vida de los reformadores también, por la vida, Señor, de los mártires, por las vidas de aquellos, Señor, que murieron confiando en que esta palabra llegaría hoy hasta nosotros sin ser diluida o cambiada. Y así ha sido porque tú, Señor, te has encargado de eso. Tu palabra prevalecerá, Señor, sobre todas las cosas. Y tu nombre será exaltado por sobre todo, hasta lo sumo, Señor. Porque tú, Padre, eres el dueño y cabeza de la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque tú, Señor, nos das vida y vida eterna. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios sea la gloria, amada iglesia. El día de ayer, 31 de octubre del 2020, siglo XXI, estamos celebrando 503 años de la Reforma Protestante. Y antes de entrar al tema histórico de la Reforma Protestante, quiero apuntar y señalar que el único objetivo que
que los reformadores tuvieron era regresar a las Escrituras. Estaba totalmente corrompido y pervertido el evangelio en aquellos tiempos. No porque en sí la palabra fuese el problema, sino quienes tenían el poder, el dominio y la autoridad sobre ella, el papado romano. Fue entonces necesario que Dios, en su providencia y en su soberanía, levantara hombres fieles a defender las verdades de la palabra de Dios. Justo ayer, 31 de octubre, el día más satánico en este mundo, donde las tinieblas cubren la tierra, donde hombres y mujeres se disfrazan, donde sirven a Satanás, directa o indirectamente, adorando y honrando a la muerte. El Señor, por el otro lado, trajo luz en medio del oscurantismo del siglo XVI. La reforma de aquel siglo, del siglo XVI, iglesia, es el producto del anhelo reformador que empezó a tener fuerza desde un siglo antes. 103 años antes de que Martín Lutero, este monje alemán, clavara sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Alemania, Dios levantó un pregonero de paz 103 años antes, que fue quemado en la hoguera, John Hus. Lo quemaron por hereje y por blasfemo, por defender la verdad de la palabra de Dios. 103 años después, se cumple la profecía que John Hus dijo en la misma hoguera. Hoy queman a este ganso, pero en 100 años Dios levantará un cisne al cual no podrán callar. Y el Señor lo cumplió. 103 años después, un monje católico, agustino, celoso, aferrado a la doctrina católico-romana, que promueve y enseña en ese tiempo las indulgencias, el pago, el rescate con dinero de las almas de aquellos que se encontraban en el purgatorio. Doctrina totalmente antibíblica. Martín Lutero escudriña las Escrituras. Él contaba con la Septuaginta, que es la traducción al latín del Antiguo Testamento del hebreo original. Y entonces comienza un arduo trabajo de traducción. Y no solamente se limitó al Antiguo, sino al Nuevo Testamento. Esto le trajo muchos problemas, porque ahora la Biblia estaba en el lenguaje del vulgo, del pueblo, y el pueblo podía conocer las verdades de la palabra de Dios que le habían sido ocultas, veladas por enemigos de la cruz. Aquellos que profesaban piedad, aquellos que profesaban ser los dueños de la verdad, aquellos que profesaban ser los representantes de Cristo en la tierra, detenían con injusticia la verdad, dice Romanos 1, y atrajeron sus consecuencias. Es entonces ahí, hermanos, cuando en aquel tiempo conocido como la Edad Media, empieza el retorno de los intelectuales a los antiguos pensadores, lo que es el llamado tiempo del Renacimiento, en donde se resalta el papel de las artes, las letras clásicas, la arquitectura, el interés por el humanismo y la invención de la imprenta. El primer libro que pasó por ahí, la Biblia. ¿Qué es entonces la Reforma Protestante? Se denomina iglesia como Reforma Protestante al movimiento religioso iniciado por Martín Lutero, monje alemán que criticó fuertemente la política religiosa de los papas, ¿verdad? El 31 de octubre de 1517, cuando publicó y colgó sus famosas 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, Alemania. Ahora, él no tenía el propósito en sí de iniciar el protestantismo, sino de reformar el catolicismo romano. Es eso lo que él tenía en mente. Pero Dios tenía otros planes. Dios comenzó a trabajar, por lo tanto, a través de este siervo,
Él tuvo una confrontación terrible con su propio pecado. Él se encontraba, narra la historia y sus propios escritos, que luchaba continuamente con sus propios demonios, incluso con Satanás. Y no es casualidad que hubiese un ataque de tal manera espiritual en contra de Martín Lutero, ya que iba a ser el instrumento utilizado por Dios para formalizar el inicio de la Reforma Protestante y por lo tanto regresar a las Escrituras, al mensaje de los apóstoles. La palabra reforma indica la acción de modificar, porque algo estaba deformado, es rehacer algo. En este caso se refiere a una verdadera revolución religiosa por los cambios que se generaron. Por su parte, también es protestante, que es un adjetivo que se emplea cuando una persona está en desacuerdo con algo, y es el término que se acostumbra a utilizar en la Iglesia católica a fin de hacer mención del luteranismo y sus ramificaciones. Nosotros somos los protestantes para los católicos romanos, somos los hermanos separados. Nos fuimos, nos alejamos, según ellos, por falsas doctrinas. Pero la realidad es que el Señor nos regresó a los fundamentos de la palabra del Señor. Como consecuencia de las críticas hechas por Martín Lutero, este fue excomulgado tras rebelarse en contra de la Iglesia Católica y fue excomulgado por el Papa León X. Más tarde contrajo matrimonio y continuó con sus reflexiones acerca de la Reforma Protestante. Entonces, si nosotros nos preguntáramos por qué surge la Reforma Protestante, la respuesta es porque es necesario dentro del plan de Dios para que su iglesia prevalezca. Fue un tiempo muy difícil el que se vivió durante el siglo XVI y algunos siglos previos, por supuesto, por el oscurantismo que había. El hecho de que el Vaticano, los papas romanos, tuvieran el control, el dominio y bajo su yugo las Escrituras, eso no permitía que el pueblo conociera la verdad del Evangelio. Siempre hubo peregrinos, siempre hubo hombres y mujeres que en algún momento retenían la palabra y generación tras generación, pero la iglesia estaba realmente sumergida, hundida, perdida en ese momento del panorama político, religioso y social en el mundo entero. Sin embargo, no fue, hermanos, él el único que estaba en contra de muchas de las cosas que ocurrían en la iglesia. También habían otros religiosos, políticos y pensadores que compartían su opinión e interpretación de las Sagradas Escrituras. Lo que siguió a continuación fue una gran controversia. Lutero atacó directamente la venta de las indulgencias en Alemania, ya que era una vil manera de que la iglesia como institución se lucrara por el pago que hacían las personas para que sacaran del purgatorio las almas de sus seres queridos. Y dicho sea de paso, agregan, si son bebés salen del limbo. Hasta entonces, ninguna persona se había atrevido, así como él, a exponer su molestia. Entonces, el 31 de octubre de 1517, el día de Todos los Santos, Lutero publicó sus 95 tesis, las cuales fueron impresas y se extendieron rápidamente a diversos puntos de Europa. ¡Wow! Yo no sé por qué Dios escogió esa fecha, pero quiero pensar que en el día que el mundo juega y celebra con las cosas de la muerte, el mundo, no los cristianos, la iglesia vio la luz, un resplandor en medio de la oscuridad, tiempos de refrigerio de parte del Señor, donde las Escrituras, que son viva y eficaz, comenzó a traer otra vez esperanza al pueblo de Dios. Hasta entonces nadie se había atrevido, hermanos. No obstante, los representantes de la Iglesia Católica rechazaron, por supuesto, las tesis de Lutero. Se autoproclamaron como los únicos herederos de la verdad cristiana e hicieron una persecución a todos quienes seguían la Reforma Protestante. Uno de los títulos blasfemos que utiliza y ostenta el Papa romano es vicario de Cristo, vicarius, que significa sustituto o reemplazo o en lugar de. Sin embargo, déjenme decirles algo.
la Escritura establece que el verdadero representante de Cristo en la tierra, que Él ha enviado en su nombre, es el Espíritu Santo. Una vez iniciado el movimiento de la Reforma, se generaron en conjunto de enfrentamientos y guerras por razones religiosas que duró aproximadamente 30 años, hermanos. En ese entonces, quienes estaban en contra del Papa y de la Iglesia Católica fueron llamados protestantes. Sin embargo, la Reforma protestante y el protestantismo se expandieron y reformaron gran cantidad de iglesias católicas, gracias al Señor. Los primeros movimientos o denominaciones, yo sé que han escuchado por ahí o vienes de alguna denominación, surgen principalmente del tiempo de la Reforma. La primera denominación que surge son los luteranos, lógicamente, porque seguían las doctrinas y enseñanzas de Lutero. Después vienen ya los bautistas, los presbiterianos, que tiene que ver con el orden y estructura del gobierno de la iglesia local, pero todos con el mismo evangelio. Ya el problema se encuentra hace unos 140, 150 años, cuando surgen ya ramificaciones que distorsionan las verdades bíblicas. No vamos a acusar a todos, sabemos que dentro de esos movimientos hay salvos, pero los movimientos pentecostales, neopentecostales, carismáticos han desviado las verdades fundamentales de la Reforma, es decir, las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Años más tarde, amados hermanos, Juan Calvino, teólogo francés que incluso estudió con Lutero, fundó una de las ramas más importantes del protestantismo, de nombre el calvinismo, en la cual consideró que debían eliminarse todos los sacramentos. ¿Qué entendemos por sacramento? Sé que es palabra católico-romana para muchos, pero no son dueños de ella. Sacramento es ordenanza. Y todos los sacramentos debían eliminarse, menos el bautismo en agua, que celebramos aquí, y la Eucaristía, que viene a ser la cena del Señor. Y basar entonces solamente todo en la fe de Jesús. Esta rama dio paso a otras como el anabaptismo. El anabaptismo son aquellos que pregonan que no se debe bautizar bebés. Nosotros aquí, Sendas Antiguas, somos anabaptistas. El otro movimiento es el paidobautismo, que indica que los bebés deben ser bautizados, pero no creemos que las Escrituras enseñen eso. Esta es una clase prácticamente de doctrina, hermanos. Entonces surgen las ramificaciones como el anabaptismo, la iglesia anglicana en Inglaterra, Escocia, la presbiteriana y la congregacionalista, entre otras. La Reforma protestante fue entonces una sublevación espiritual que afectó las perspectivas culturales, políticas, económicas y sociales de la época. Es decir, los reformadores y su influencia no fue meramente congregacional, sino que impactó a las naciones enteras en todos los aspectos. No es casualidad que Dios en 1 Timoteo capítulo 2 versos 1 al 3 nos exhorte a que estemos haciendo oraciones y rogativas por todos los hombres para que estemos en paz. Lo que trae equilibrio en este mundo es la oración de la iglesia. El Espíritu de Dios que mora dentro de la iglesia impulsa a la iglesia a orar y a clamar por las injusticias y por todas las cosas que vemos, y entonces el Señor responde en su gracia y providencia y equilibra las cosas hasta el día que Él vuelva. Entonces la iglesia no puede estar callada ante el matrimonio homosexual, ante el tema del aborto. No puedo decir, bueno, allá ellos y Dios ya los juzgará. No, la iglesia levanta su voz y dice, eso es pecado contra el Dios del cielo. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Amén. Reforma protestante. Esto trae entonces una contrarreforma. Estamos viendo rápido la historia aquí. La Reforma protestante fue iniciada por Martín Lutero como expresión de su desacuerdo con los abusos de poder y excesos que había en la Iglesia Católica, así como por las conductas inadecuadas de sus líderes. Los generó una gran crisis moral y religiosa.
Por tanto, al expandirse las tesis de Lutero, el Papa y los obispos se reunieron para determinar un plan de contrarreforma, lo que ahora se denomina así, la contrarreforma. En ese momento se consideró hacer lo siguiente: una restitución del tribunal de la Santa Inquisición, diseñado. ¿Han escuchado hablar eso de la Santa Inquisición? Que de santa no tenía nada. Bueno, fue diseñado con el fin de perseguir, encarcelar y castigar a aquellos que se consideraban protestantes o no católicos. Ahora, yo quiero aclarar algo. La palabra católico significa universal. Y la Iglesia de Cristo es católica. No se espanten. La Iglesia de Cristo es católica, es universal, pero no es católica romana. Ese es el punto y la gran diferencia. Además, los libros prohibidos que fueron, por supuesto, destruidos, era una lista compuesta por los títulos de las obras literarias que fueron consideradas como prohibidas por exponer dogmas contrarios a los de la Iglesia Católica. Ahora también crearon la Compañía de Jesús. Esta compañía estaba compuesta por jesuitas. ¿Saben quiénes son los jesuitas dentro de la ramificación del catolicismo romano? Digamos que es la mafia del catolicismo. Son los que tenían sus negocios y sus tratos con la mafia siciliana en Italia, los que se encargan de lavar los trapos sucios en ese lugar. Que por cierto, el Papa de ahorita es jesuita y el primero de toda la historia. El Papa que está ahorita se conoce también dentro del catolicismo romano como la antítesis del Papa que siempre está. Siempre ponían al bueno, al carismático, al noble, al alegre, y siempre había uno detrás que no se sabía quién era, que es conocido como el Papa Negro, y es el que está ahora también. No es casualidad entonces que el catolicismo romano esté a favor de la relación, del matrimonio y de la legalización del matrimonio homosexual. ¿Es porque se dieron cuenta que la palabra de Dios estaba mal? No. Es porque el mundo ama lo suyo y sigue en la misma corriente, hacia el punto de lo que vamos a encontrar en el regreso de Cristo. Esta compañía de Jesús estaba compuesta por jesuitas que tenían como tarea ir hacia los nuevos territorios conquistados en los demás continentes y convertir a los nativos en católicos. Ahora, ¿qué fue lo que nos trajo? ¿Qué beneficio trae la Reforma Protestante? Bueno, conocemos las 5 solas, ¿verdad? Como lo hemos entendido, es el regresar a los fundamentos bíblicos, a las enseñanzas de Cristo, al textus receptus, que significa el texto de recepción para las traducciones que nosotros tenemos en el día de hoy. Traducciones que algunas de ellas tienen añadidos, algunas no. Los escribas anotaban en el calce cada vez que copiaban a mano, porque no había imprenta sino hasta el siglo XVI, y copiaban a mano y hacían algunas anotaciones, y el siguiente escriba iba, escribía y agregaba esas anotaciones que estaban en el texto anterior y se iban agregando. Mi pregunta es, ¿eso acaso modifica las escrituras? La respuesta es no, porque el texto, el mensaje es exactamente el mismo. La Biblia de Jerusalén, que es la que más se utiliza en el catolicismo romano, tiene 16 libros más que la nuestra. Libros conocidos como deuterocanónicos o apócrifos, secretos, que son inspirados durante el periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un periodo de 400 años. Y en ese periodo se revela toda esa historia, y que son libros que tienen historicidad válida, que narran vivencias del pueblo de Israel, pero que no fueron considerados como inspirados. Ahora bien, las 5 solas de la Reforma son los pilares de las disputas teológicas de la bandera evangélica o protestante que levantaron los reformadores del siglo XVI. La primera de ellas, solo Cristo, o solus Christus, que son frases en latín. Solo Cristo. ¿Qué implica esa frase? Que solamente hay salvación por medio de Cristo, en el nombre de Cristo y a causa del sacrificio de Cristo.
Fuera de Cristo no hay salvación, solo Cristo. La siguiente, solo la Escritura o sola Escritura. Eso implica que las Escrituras son la única regla, norma de fe y conducta del creyente cristiano. Fuera de las Escrituras no hay dogma o no hay autoridad para el pueblo de Dios, fuera de la palabra de Dios. Cuando salimos de las Escrituras es cuando estamos enseñando un falso evangelio. Cuando salimos de las Escrituras promovemos que el hombre puede ejercer dominio y autoridad sobre otras personas. Las Escrituras nos enseñan, por ejemplo, que los ancianos o pastores tienen la función de apacentar, edificar a la iglesia de Cristo, pero no ejercer dominio o autoritarismo sobre el pueblo de Dios. La autoridad que Dios le ha dado al pastor está solamente en las Escrituras. Fuera de las Escrituras es un invento del pastor. Sola fe, sola fide. Solo podemos ser salvos por fe. ¿Qué implica eso? Que las obras que tú y yo hacemos no suman, no aportan, no completan absolutamente nada. Solo somos salvos por la fe. Ahora, ¿qué implica eso? Que la fe obedece, la fe camina, la fe es diligente y tenemos una fe pensante, una fe que no solamente le dicen tienes que creer y ya, así que bueno, ¿y en qué no importa? No, es una fe basada en las Escrituras, en la palabra del Señor. Agrega también la sola gracia o sola gratia. Significa entonces que somos salvos por la gracia de Dios y no por ningún mérito propio. No es porque Dios haya visto algo en ti, no es porque seas diferente, no es porque naciste más alto o más bajito. No, eso no hace diferencia en la elección del Señor. Eso es la sola gracia. Y sola gracia implica que la salvación viene cuando nosotros no lo merecemos, viene como un regalo. Y la última de las solas es solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria. Finalmente se reconoce en la Reforma Protestante que la gloria es única y exclusivamente para el Dios Trino, para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 5 doctrinas corresponden entonces a la más escueta, diáfana y certera simplificación de las doctrinas que definieron y defendieron los reformadores con Lutero a la cabeza o como punta de lanza. Nosotros como ministerio reformado no solamente debemos exponer estas verdades bíblicas y eternas, sino ambientarlas con el contexto sociohistórico, político, cultural, religioso y económico a los que se reafirmaron y en cierto modo se gestaron. Hemos procurado apelar a las Escrituras en esta iglesia, hermanos, a la historia y a nuestros tiempos para la correcta aplicación de la sola Escritura en la iglesia de hoy. Eso es lo que buscamos hacer y eso es lo que nos hace ser un ministerio reformado. ¿Por qué? Porque Ecclesia reformata, semper reformata. Eso sé que suena chistoso, pero es latín y dice así: iglesia reformada, siempre reformada. Es decir, Dios siempre nos va mostrando a través de su palabra lo que debemos corregir. Nos reforma continuamente el Señor. Pero una iglesia reformada, por lo tanto, es esto, que tiene la palabra de Dios como autoridad, que la gloria es solamente para el Señor, que la salvación viene solo por la fe en Cristo y como un regalo por su gracia, amados hermanos. Eso es lo que creemos nosotros en este lugar. Y ahora bien, quiero que abordemos ahora, vamos a la transición, a otro aspecto doctrinal sumamente importante de la doctrina reformada, lo cual nos da identidad como ministerio y como iglesia de Cristo, que busca apegarse a las Escrituras como un fundamento. Y me refiero a las doctrinas de la gracia, sobre las cuales estaré basando el resto de mi mensaje en esta mañana. Ahora bien, mis hermanos, yo sé que probablemente podríamos profundizar y mucho
con respecto a la historia de la iglesia y con respecto a la historia de la Reforma Protestante. Pero solamente quiero dejar en sus corazones el puntualizar el por qué somos un ministerio reformado, qué surgió o qué sucedió el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, Alemania, y cómo es que Dios usó esto para regresar a su iglesia a los fundamentos de la revelación de las Escrituras. Ahora que ya nos encontramos en ese punto, quiero hablarles de lo que en inglés conocemos como el TULIP, o que son las doctrinas de la gracia, o también los 5 puntos calvinistas. En aquellos tiempos, cuando Juan Calvino estudió con Lutero y aprendió, hubo otro hombre que unos años después fue a estudiar ahora, pero con Calvino, que se llamó Jacobo Arminio. Es lo que hoy conocimos como la doctrina arminianismo. Esa es la cara opuesta de lo que implica la Reforma Protestante. Ahora bien, no es que este hombre estuviese como infiltrado, quisiera desviar, no, sino que el propósito era precisamente, o quería él, demostrar que el hombre tenía su participación en la salvación. Y antes de entrar a este punto, hermanos, yo quiero dejar algo muy claro. La salvación es del Señor, pero el Señor responsabiliza al hombre por sus pecados. La salvación es del Señor y Él escoge, elige soberanamente quiénes han de ser salvos. Pero a aquellos que Él no llama con su gracia irresistible hacia Cristo y se pierden eventualmente, Él también los responsabiliza por no haber creído. Esto, amados hermanos, es lo que ha traído un serio conflicto a la iglesia por siglos. Porque por un lado siempre es, ¿cómo es posible que un Dios de amor y misericordia permita que uno se pierda si Él pudiera salvar a todos? Hay que conocer la Biblia, hay que conocer las Escrituras para entender esto. Porque como lo hemos explicado, aún en medio de todo esto, Dios sigue siendo justo, porque hay una sentencia decretada desde el principio cuando Adán y Eva pecaron. Todos mueren en Adán. Romanos 6:23 es un texto que debes conocer y saber, porque la paga del pecado es la muerte. Y dice aquí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú estás en este lugar escuchando el Evangelio, escuchando la palabra del Señor, estoy convencido de que el Señor tiene planes de salvación para tu vida. Ruego al Señor que así sea, para que tú puedas venir al conocimiento de la verdad en arrepentimiento y fe, y entonces camines eternamente, no solo en esta vida, eternamente con el Señor. Amados hermanos, lo que promueve el arminianismo y sus ramificaciones hasta el día de hoy, que las encontramos normalmente en los movimientos carismáticos, promueven el decisionismo, el que tú hagas tu decisión por Cristo, el que tú tienes la facultad de hacerlo o no hacerlo, el que tú le das permiso al Señor. Vas a escuchar oraciones en ese tipo de lugares como, Espíritu Santo, te damos permiso esta mañana y te damos la libertad de hacer esto o aquello. ¿Quiénes somos nosotros para dar libertad a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para darle instrucciones a Él? Y así sucesivamente. Pero lo que más agrava la situación con la doctrina arminiana o el arminianismo es el temor, el yugo y la condenación que trae a la iglesia en esclavitud, porque si no diezmas, puedes estar en desobediencia y en esclavitud. 2, si pecas, puedes perder tu salvación. ¡Wow! Es entonces, hermanos, cuando nosotros vemos a la luz de las Escrituras estas perspectivas, que lo único que trae es un yugo de esclavitud a la iglesia. Ahora, lo opuesto es que alguien que Dios ha salvado y que es salvo, jamás pierde esa salvación, porque en primer lugar no hizo nada para obtenerlo. Pero, amados hermanos, alguien que es salvo y alguien que ha nacido de nuevo, no vive, no se contamina, no participa de las cosas del mundo. Si el mundo te sigue siendo atractivo, si el mundo te agrada, te gusta, participas en estas cosas que el mundo promueve, no eres aún de Cristo. Dios no juega con esas cosas, Dios no medio salva. O eres de Cristo o no lo eres. Y eso es lo que implica la Reforma Protestante, amados hermanos. El dejar de jugar a la iglesia
y el entender que hay una genuina salvación, porque hay un verdadero Salvador. Si nosotros no entendemos eso, vamos a pensar entonces que Dios no es soberano, que Dios está limitado a lo que yo quiera, que yo puedo hacer oraciones por los enfermos y decirle a Dios, no aceptamos no por respuesta. Y que entonces yo como pastor aquí enfrente me puedo autoproclamar apóstol y soltar bendición, soltar unción sobre ustedes. Amados hermanos, eso es mentira, eso es del diablo. La Escritura claramente establece que tú y yo somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, donde no hay favor para con nosotros. Y es ahí donde la gracia, el amor y la misericordia de Dios se manifestaron a nosotros y nos dieron luz y nos permitieron ver lo que antes no podíamos mirar. Dios nos ha dado luz en Cristo y por su palabra. Y la primera de las doctrinas de la gracia, que como ya escuchamos hoy, no son las 5 solas, la primera es la depravación total. La primera de las doctrinas de la gracia. Les dije que en inglés es el tulip. La depravación total en inglés es total depravity. Depravación total. ¿Y qué implica esta doctrina? Que el hombre, debido a la caída y después de la caída, es un ser totalmente, no parcialmente, totalmente depravado o corrupto. Es incapaz de hacer nada por lograr su propia salvación. Y el punto de vista opuesto es que ya que el hombre es responsable ante Dios de arrepentirse y creer el Evangelio, debe por consiguiente ser capaz de hacerlo. Fíjense, solo puede haber perdón de pecados y salvación si te arrepientes y crees en Cristo. Pero la Escritura establece que solo Cristo lo concede a quienes Él quiere. Podrías pensar, ¿y qué sucede con aquellos que no se les concedió? Siguen bajo la misma sentencia desde Adán. Dios sigue siendo justo. Sé que suena de repente como, ¡wow! Y podríamos llevarlo más allá y pensar en un juicio, porque es así, una sentencia viene con un juicio y Dios es el juez. El acusado somos nosotros y todas las pruebas están en nuestra contra. Y la única forma de que el juez pudiese dar libertad a nosotros es que se pague con castigo lo que ha sucedido. ¿Cuál es la sentencia, amados hermanos? Muchas veces pensamos morir eternamente. Pues déjame decirte que no. El alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que peca no muere eternamente, sino que es atormentada eternamente. Así que lo que el juez tiene determinado como castigo para todos los seres humanos, déjame decirte que no es la muerte, es la ira de Dios. Eso cambia las cosas. Y entonces, amados hermanos, todo ser humano va a enfrentar la ira de Dios. Ya sea que tú la recibas directamente o Cristo la reciba en tu lugar. Pero todo ser humano ve cara a cara la ira de Dios. Si tú al ir a Cristo no reconoces tu impiedad y tu pecado y te deleitas en los pecados que lo llevaron a la cruz, ¿cómo te atreves a decirte cristiano? Por el otro lado, el Señor a los que ama, corrige y disciplina. Porque esos son los tratos del Señor. Porque Dios es bueno con nosotros. Y si Dios no nos tratara como nos trata y no nos moldeara como nos moldea, hermanos, tenemos que entender algo. Tenemos una naturaleza caída por la total depravación. Ahora, cuando hablamos de depravación total, no quiero que se malinterprete o se malentienda con el concepto que a veces nosotros tenemos como alguien depravado en términos sexuales. No se refiere a eso. La depravación total implica en términos morales, es decir, que moralmente estamos totalmente depravados para hacer lo que es agradable delante de Dios. Por eso es que todo lo que tú y yo hacemos debe hacerse en Cristo, por medio de Cristo y para la gloria del Padre.
La cuestión crítica es la depravación total. Hay muchos que profesan creer en este punto y también en el último, que será la perseverancia de los santos, pero realmente no es así. Al dialogar sobre este punto o este tema, sostienen que de algún modo la voluntad del hombre, aunque dañada por la caída, puede al menos colaborar con la gracia de Dios, y de hecho debe hacerlo si ha de recibir la gracia de la vida eterna. En otras palabras, sí, yo creo que Dios es el que salva, pero Dios nos ha dado libre albedrío. Bueno, yo no he encontrado libre albedrío en la Biblia, hermanos. No sé si ustedes, pero yo no. No está. Eso significa que la voluntad del hombre está corrupta, está cautiva, ¿a qué? Al pecado. Jesús fue muy claro. El que comete pecado, esclavo del pecado es. Y la ley que fue introducida en tiempos de Moisés tuvo el propósito de sacar a la luz el pecado. Pablo lo enseña. Romanos 7 dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley me da conocimiento de mi pecado. La ley quita argumentos de mi boca. Me dejo de justificar ante Dios porque soy pecador. Y la ley me deja convicto como un transgresor bajo esa ley. Sentenciado a muerte. Nada que hacer. ¿Por qué? Porque soy un depravado totalmente. El diagnóstico de esto, el conocimiento espiritual del hombre, hermanos. En el prólogo de Juan capítulo 1, versos 1 al 18, no lo vamos a leer, nos llevaría mucho tiempo estudiar esto así, pero nos encontramos frente a la condición del hombre después de la caída. En el versículo 5 de Juan 1 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es la condición de ceguera espiritual del hombre y del mundo, que no pueden comprender ni ver la luz. Y más adelante en Juan 3, verso 3, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver. Ojo con esto. No está diciendo el que no nace de nuevo no va a entrar al reino, no llegará, no podrá verlo. Porque el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está en todas partes, amados hermanos. Cuando la Biblia nos habla de los 3 cielos, no dice el primer cielo donde estamos, segundo las constelaciones y el tercero pues más allá. No, Él está en todas partes, como lo enseña Pablo en Hechos capítulo 17. Dios no está lejos de nosotros porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso implica que su presencia está en todo lugar. Aún el rey David, cuando quería huir del Señor, dijo, aún si yo fuere al Hades o al Seol, a la región de los muertos, tú estás allí. Así es, hermanos. Muchas veces piensan aquellos que han de morir, que van a ir al infierno, que lo más terrible de ese lugar es que va a estar el diablo ahí. No, lo más terrible del infierno es que Dios va a estar ahí y que Dios va a derramar su ira en ese lugar contra todos sus enemigos. Es impresionante ver en Apocalipsis 19, cuando Cristo viene montado en autoridad sobre su caballo blanco, con todas sus ropas ensangrentadas. Y dice que viene así, por la ira y el furor en su lagar, el lagar donde se pisoteaban las uvas. Así viene Él a destruir a todos sus enemigos. ¡Wow! Así es, mis amados hermanos. Con una sola plaga que habrá durante la gran tribulación, la tercera parte, la humanidad desaparecerá. Las islas desaparecerán. De Dios nadie se burla. Suerte, ¿verdad? Esa es la depravación total. Tú y yo nacemos como enemigos de Dios. Como lo hemos explicado, cunas cristianas no existen, amados. Jesús fue carpintero, pero no construye cunas cristianas. No hay cunas cristianas. Hay hijos de creyentes que deben ser instruidos en el camino del Señor. Y Dios en su misericordia dice que ha hecho a esos dos creyentes una sola carne porque busca descendencia para Él. Pero tienen que arrepentirse. Tus niños que andan pecando, y bueno, ya crecerá. Y el Señor, no, tú, papá y tu mamá tienen que disciplinar y corregir a ese niño. Pero el hombre no es solamente un ciego espiritual, es también espiritualmente sordo. Jesús declara nuevamente en Juan 5, 36 al 38, que aunque el Padre ha dado testimonio de Él por medio de las obras que ha realizado, dice, nunca habéis oído su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros.
O sea que el hombre nace ciego y sordo espiritualmente. No es casualidad, ¿verdad? Porque el hombre sin Cristo y fuera del Señor solo quiere ver y oír lo que le complace y lo que quiere. Y eso solamente se basa en lo que sus deseos y pasiones le demandan. Y además, por último, en este punto, el hombre es ignorante con respecto a las cosas espirituales. O sea, no las ves, no las escuchas y las ignoras. Nos vemos frente a esta verdad en el capítulo 1 de Juan otra vez, en el verso 5. La Biblia de las Américas dice que los hombres no comprendieron la luz. El versículo 10 dice que el hombre no conoció la luz. Estoy en Juan 1. Y el verso 11 dice que no lo recibieron. Y aún después de que Juan el Bautista lo había presentado en el versículo 26, no lo conocían. ¡Wow! La condición del corazón del hombre. En su conversación con la mujer junto al pozo, Juan capítulo 4, Jesús enfatizó la ignorancia espiritual del hombre caído con respecto a dos asuntos. Uno, que Dios tiene un don de gracia que el hombre necesita. ¿Quién es ese don? Cristo, la salvación, la gracia. Y dos, que Él, Cristo, es el único dador de ese don. Esas son las verdades que se le revelaron a la mujer samaritana. Hay dos cosas que el ser humano necesita: el don que Dios da y a Cristo, que es el don. Punto. Ahora, los efectos espirituales del hombre, los afectos, las emociones, ¿qué pasa con esos afectos? ¿Qué pasa con tus emociones, tus sentimientos, tus sensaciones? ¿Qué pasa con el yo siento, yo quiero, yo me imagino, yo pienso esto, yo creo lo otro? Los afectos del hombre, hermano, se manifiestan en lo que ama y en lo que aborrece, en lo que lo entusiasma y en lo que lo aburre, en lo que lo motiva y en lo que le apaga esa motivación. Por naturaleza, entonces, el hombre siente antipatía por Dios. Por naturaleza. Ay, hay que ir a la iglesia. Ay, mis papás siempre quieren estar ahí. Y así. Se siente antipatía por Dios, se siente antipatía por Cristo, que es la luz verdadera, se siente antipatía por su palabra y se siente antipatía por su pueblo, su iglesia. Juan destaca esta antipatía en el capítulo 1, cuando dice, en el verso 1, el verbo, la palabra. En el verso 4 dice, la vida. En el verso 4, 5 y 9 dice, la luz. Y que dice al final, a lo suyo vino. ¿Quién? La palabra, la vida y la luz vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Ahí está la condición del hombre. Ahí está la respuesta del por qué a veces no quieres hacer lo que Dios pide. Y aún como creyentes, hay una lucha constante entre el antiguo hombre, el pecador que hay dentro, con la nueva creación que hay en Cristo. Es una tensión constante, hermanos. El yo. Y la única forma de acabar con el yo, dice Pablo en Romanos 8, llevando una vida en el Espíritu. Pero para llevar una vida en el Espíritu debes alcanzar madurez, porque a través de ejercitar tus sentidos espirituales llegas al crecimiento. Alguien que sigue igual de inmaduro y participando en las cosas de este mundo no ha crecido en el Señor. Aunque puede que sea salvo, no vamos a decir que no, pero no ha madurado. No hay fruto genuino de un verdadero creyente, porque aún a las cosas del mundo dice sí. Entonces, démonos cuenta de eso, hermano. Esa es la total depravación. 2, elección incondicional, segunda doctrina de la gracia, que en su sigla en inglés es la U del TULIP, Unconditional Election, elección incondicional. Dios desde la eternidad escogió incondicionalmente para salvación a algunos de entre la masa de hombres pecadores. Hizo esto no porque previó que creerían en el Evangelio cuando les fuera ofrecido, sino por su propio amor y el propósito de glorificarse a sí mismo en la salvación de aquellos a quienes escogió libre e incondicionalmente.
Dios es el que escoge. Dios no le ha dado la libertad al hombre para escogerlo a él. ¿Tiene sentido? Bien, elección incondicional. El punto de vista opuesto a esto es que la elección de Dios es condicional, que previó quienes creerían en el Evangelio y que basándose en esto entonces escogió a los mismos para ser herederos de la vida eterna. Si Dios hubiese previsto que a alguien le iba a elegir, la prerrogativa de la salvación dependería del hombre y no de Dios. Y en otras palabras, la gloria sería del hombre y la salvación sería por obras y no por gracia. Solamente la salvación es por gracia. Dios escogió, Dios predestinó, Dios en su presciencia eligió a los que habrían de responder eficazmente a la elección incondicional. Es decir, no está condicionando la elección por lo que tú y yo hagamos, sino porque Él así lo estableció. ¿Por qué estamos en Cristo? No lo sabemos, pero si estás en Él, teme y gloria. Ahora, todo esto, amados hermanos, no quiero que lo veamos así como, entonces hay que vivir con miedo delante de Dios. No, porque ahora es nuestro Padre, nos ha adoptado. Pero no debemos de olvidar que la ira de Dios fue derramada en Cristo por nuestra culpa. O sea, hay una transición para que estés en Cristo. Es un regalo, es por gracia. No hiciste absolutamente nada para merecerlo más que pecar. Y el Señor dio lo demás. Gloria a Dios. Ahora entendemos, gloria a Dios, hermanos, el por qué. Enfoquemos ahora nuestra atención hacia Dios, que es el objetivo de todo esto. El Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, como lo enseña Juan 3:16, el amado quien desde toda la eternidad está en el seno del Padre, como lo enseña Juan 1:8, Juan 3:16 y Juan 17:24. Este amor por el hombre es asombroso en vista del carácter y la condición de este, como vimos en el punto anterior. No hay nada en el hombre, nada acerca de él, ni por él que sea digno de amar. No hay absolutamente nada en nosotros que Dios pueda decir, amo eso de mi hijo, amo eso de mi hija. Ama a su hijo en nosotros. ¿Ok? ¿Amén? Ay, suena fuerte, ¿verdad? Pero es la doctrina bíblica, hermanos. No solo es totalmente corrupto el hombre y desagradable a los ojos de Dios, sino pregúntale a Isaías cuando dijo, todas nuestras obras son trapos de inmundicia, sino que también carece el hombre de la capacidad para hacer nada a fin de cambiar su condición o carácter ante el Señor. No podemos hacer nada. No obstante, Dios, por su propia voluntad soberana y libre, Él sí tiene libertad de decisión, ha brindado su amor eterno a un número particular de hombres caídos para darles vida eterna. El Evangelio de Juan presenta 4 categorías de aclaraciones que enseñan esta verdad. Primera, Dios, el Padre Santo y Justo, ha escogido a algunos para que sean suyos. ¿Saben? Jesús presenta claramente esta verdad en su oración en el capítulo 17 de Juan. Jesús afirma que los hombres que el Padre le han dado eran ante todo del Padre. Fíjense, esa es la afirmación que él da en el verso 6 de Juan 17. Tuyos eran, le dice Cristo al Padre. El verso 9 agrega, tuyos son. Y en el verso 10 dice, y todo lo que es mío es tuyo y lo mío es tuyo. El Padre y el Hijo entonces uno son. Tuyos eran, tuyos son, y todo lo que es mío es tuyo y lo mío tuyo. Él ora que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, en el verso 23. Fíjense, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que me has amado, y que porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, en el verso 24. O sea que hay hombres a quienes el Padre, por su propio amor libre, escogió para que fueran suyos desde antes de la fundación del mundo. Y probablemente, sobre todo quiero pensar en nuestras
amigos y amigas que nos visitan hoy por primera vez están pensando, ¿y todo esto qué? Bueno, puede pasar, puede suceder, pero yo quiero que apelen por el sentido común que Dios nos da, y eso a todos, en que reflexionemos en que esto que estamos aprendiendo hoy nos lleva a reconocer, en primer lugar, que Dios es soberano. En segundo lugar, que nosotros somos los que tenemos la necesidad de Dios. En tercer lugar, que Dios ha provisto, a causa de la corrupción y caída del hombre por el primer pecado desde Adán, un medio para restaurarnos al modelo original. Y ese medio es Cristo. Y que la razón por la cual algunos otros van al infierno y perecerán eternamente es para Dios seguir mostrando que su ira es santa, justa y buena. Eso así lo establece la palabra del Señor. Ahora, por el otro lado, Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros, como lo enseña Romanos 5:8. Bien. 2. Dios el Padre ha dado estos escogidos a su Hijo. Cristo le recuerda al Padre que le ha dado autoridad sobre toda la humanidad, de modo que a todos los que le ha dado les puede dar vida eterna. Jesús dijo en el versículo 2 de Juan 17 que a los que Él quiere da vida eterna. También uno de los argumentos que presenta para que Dios los guarde en su nombre está en el verso 11, y es que Él había manifestado su nombre, el de Dios, a los hombres que del mundo me diste, dice también el verso 9. Ahora, los versos 20 al 24 de Juan 17 indican que Jesús no estaba pensando meramente en los 11 apóstoles como el total que el Padre le había dado. Oímos en el verso 20 sus palabras: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra que el Padre le había dado, que Él a su vez le había dado a ellos, en los versos 6 al 8, ahora Él ora pidiendo que todos sean uno en el verso 21. Es decir, que los apóstoles y los que han de creer en Cristo sean uno, los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Esto incluye a la iglesia del siglo I hasta la presente, y mientras dure esta era de la iglesia. Y en el verso 24 sigue incluyendo a apóstoles y creyentes de todos los tiempos entre aquellos que me has dado, como enseña la Escritura. 3. El Padre se los dio a su Hijo, quien se había comprometido a morir para comprarles la vida eterna. Como este tema será considerado, tenemos que entenderlo, que en el capítulo 10, hablando como el buen pastor, Cristo dice en el verso 11, todos estamos en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 10, verso 11, Él se manifiesta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y continúa diciendo, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Cristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Versos 17 y 18 del mismo capítulo. Su muerte es, pongo mi vida, y su resurrección es, la vuelvo a tomar. Por las ovejas coincide con el propósito divino del verso 18, cuando dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! Bien, nos ayuda un poco esto es cristología, nos ayuda a entender un poco el sacrificio de Cristo y cómo esto nos ayuda a nosotros en la elección incondicional. Y punto 4, dentro de la elección, Dios el Padre, quien los había designado para tener vida eterna, ha determinado también darle los medios por los cuales esta es segura para ellos, la vida eterna. ¿Saben? El propósito de Dios para ellos es la vida eterna, para nosotros. ¿Están de acuerdo? Gloria al Señor. Punto siguiente, expiación limitada. Siguiente doctrina, que es la L de tulip. Y es Limited Atonement, así en inglés. Expiación limitada. Cristo, al sacrificarse en la cruz, cargó con los pecados de aquellos a quienes Dios había escogido incondicionalmente para vida eterna. Y de hecho, asegurando así la salvación de aquellos por quienes murió. Por lo tanto, su expiación se limita a ellos. El otro punto de vista es que Cristo se sacrificó a sí mismo para hacer posible que cada ser humano sea salvo, quitando todos los obstáculos que impiden que el hombre reciba la vida eterna si cree en Cristo. Esa doctrina es
el universalismo, donde enseña que todos se pueden salvar siempre y cuando crean en Jesús. Y la doctrina bíblica es, solo creen en Jesús aquellos que el Padre llama a salvación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Mi pregunta es, ¿qué hiciste tú para estar en Cristo en comparación a los que no están? No hicimos nada, hermanos. Es por la gracia del Señor que estamos donde estamos. Ese es el punto. La expiación limitada entonces significa que la muerte de Cristo tiene la intención exclusivamente por los escogidos y que el efecto de su expiación de hecho asegura su salvación. La muerte de Cristo asegura tu salvación eterna y la resurrección la garantiza. Por lo tanto, se enfatizan dos cosas. Uno, que la redención es particular, no es para todos, y que la redención es lograda para los escogidos de Dios. Hay un término bíblico llamado propiciación, que quiero aclarar aquí en este punto. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo es propicio por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Esto lo encontrarás en la primera carta de Juan. Pero cuando habla de la propiciación, implica que el sacrificio de Cristo es suficiente y capaz para perdonar al mundo. Pero el punto no es la propiciación o lo propicio, sino la expiación, aquello que salva y redime al pecador. La expiación es limitada, la propiciación ilimitada. Espero que se entienda. La otra perspectiva, hermanos, es que la muerte de Cristo es para una gente en particular. El capítulo 10 de Juan, el primer pasaje que presenta esta verdad se encuentra aquí, donde Cristo en el verso 11 afirma diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el verso 14 dice: a estas ovejas las identifica dos veces como suyas, tanto en el verso 3 como en el 4. En el verso 15 afirma: pongo mi vida por mis ovejas. Jesús dirigió estas palabras a los judíos en la fiesta de los tabernáculos, en el 7º mes. Más adelante, en la fiesta de la dedicación, en la Hanukkah en hebreo, en el 12º mes, Jesús se encuentra nuevamente en Jerusalén, en este capítulo 10. Fue entonces que explicó que la incredulidad de los judíos era una señal de que no sois mis ovejas, en el verso 26 del capítulo 10. Hubo a quienes les dijo: no son mis ovejas, porque no oyen mi voz, ni tiene la palabra de mi Padre morando en ustedes. Él fue muy específico. Entonces, si la palabra de Dios mora en ti, si la palabra de Dios te controla, te gobierna y te guía, entonces puedes estar seguro de que eres del Señor, porque el Señor está trabajando en ti. Y Él ha hecho morar su palabra, su espíritu en nosotros para hacer prosperada su voluntad en nuestras vidas. Tenemos que entenderlo. Es decir, por el otro lado, no le habían sido dados por el Padre esas personas que no eran sus ovejas y por lo tanto no eran el objeto de su muerte redentora. En el versículo 27 da dos características de las que son sí sus ovejas. En el verso 14 dice así, en el 27 sí: oyen mi voz y me siguen. Y en el verso 14, es el 14 ese, perdónenme. Y les brinda la vida eterna destinada a ellas, en el verso 28 y 29. Porque los versos 11 al 18 dice que Él da su vida por ellas. Gloria al Señor, hermanos. La parábola del redil tiene un objetivo, donde Cristo se manifiesta como el buen pastor. Siguiente, penúltima doctrina de la gracia: gracia irresistible. Irresistible grace es en inglés, es la I del tulip. La gracia de Dios es irresistible para los escogidos, aquellos por quienes murió Cristo. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación donde dices: ya no me puedo alejar del Señor? Yo no sé qué está haciendo el Señor, pero ya no puedo dar marcha atrás. Es porque es irresistible. Irresistible. ¿Ok? El punto de vista opuesto de esta gracia es que la gracia de Dios puede ser resistida por todos y que recibirla se basa no solo en la obra del Espíritu Santo, sino también en la colaboración del hombre al recibir la gracia de Dios con fe. ¿Qué opinan? Yo creo que no. Nadie puede resistir a su voluntad, dice la Escritura.
La gracia de Dios es irresistible para los escogidos, aquellos por quienes muere Cristo. Y el propósito de elección de Dios y los beneficios de la obra salvadora de Cristo les será aplicada eficazmente por el Espíritu Santo, de modo que sean regenerados y crean en el Evangelio. Nadie puede arrepentirse, creer en el Evangelio y confesar a Jesús genuinamente como Señor si no ha nacido de nuevo. No se puede. Pablo dice, porque nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y tú podrías decir, pero todo el mundo dice que es el Señor, pero no todo el mundo le obedece. Ahí está el punto, hermano. Al fin de poner este punto de fe en su correcta perspectiva, hagamos un resumen de lo que hemos descubierto hasta este punto. Hasta ahora hemos visto que de entre la masa de hombres totalmente depravados, Dios ha escogido a algunos incondicionalmente para vida eterna, aquellos por quienes Cristo murió. Y en este capítulo 19 de Juan, nosotros vamos a encontrar que hay una aplicación de los beneficios de la expiación de Cristo a aquellos por quienes murió y que el Padre había escogido. Es importante hacer notar que lo que está bajo discusión es que la gracia de Dios es irresistible, únicamente para aquellos que el Padre había escogido y por quienes muere Cristo. No se trata de que la gracia de Dios no pueda ser resistida por ninguno, porque en Hechos 7:51 dice el apóstol Pedro que los padres de los judíos habían resistido al Espíritu Santo al igual que ellos. Sí se puede resistir la obra del Espíritu Santo, pero aquellos que el Padre llamó para salvación no la pueden resistir. 1. Dios en su gracia soberana transforma por medio de su Espíritu a aquellos que ha escogido de la masa de la humanidad pecadora y ha dado a su Hijo, quien cargó en la cruz el pecado de ellos. La obra de Dios al principio del Evangelio, Juan destaca que los que reciben a Cristo, los hijos legítimos de Dios, los que creen en el nombre de Cristo, lo hacen por la obra de Dios en ellos. Si ustedes ven Juan capítulo 1, versos 11, 12 y 13, no lo imaginen, véanlos. Si ven Juan 1, 11, 12 y 13, van a encontrar que dice algo así como: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si lo dejamos hasta ahí, ya ves, yo no puedo recibir. No. Vean el verso 13. Habla de las características de aquellos que recibieron la gracia. Dice que estos no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Amén. Por eso cada texto en su contexto, así no nos van a sacar falsas doctrinas de las cosas. Estos son concebidos por Dios, no por ningún privilegio humano, ni por ninguna acción humana. La habilidad de recibirlo y creer en su nombre se encuentra en la obra de gracia que Dios da para hacer los hijos auténticos de Dios. Romanos 8:15 nos habla de que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Hemos sido adoptados por el Padre. No éramos hijos de Dios. No importa la religión que practique, no importa, con tal de ser bueno, no le hago daño a los demás. No, Dios no ha establecido 2, 3, 4, 5 caminos para llegar a Él. Uno solo, y ese camino es Cristo. 2, Dios da el Espíritu imparte vida. En su gracia da el Espíritu Santo, quien imparte nueva vida a los suyos. Juan el Bautista habla de esto en su testimonio a los judíos. Señaló que el Padre tiene el Espíritu y lo da sin medida. Capítulo 3, versos 34 y 35 de Juan. Y que Él, Cristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Cristo, no Juan el Bautista. Notamos aquí que el Hijo bautiza a los hombres con el Espíritu Santo, quien en ese momento les da vida espiritual, como lo enseña Juan 6:63. Uno de los grandes consuelos que Jesucristo ha dado a su pueblo es la seguridad de que en ellos morará otro como Él, Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo es, por lo tanto, el don tanto del Padre como del Hijo, y enseña verdades de la vida por medio de testificar al Hijo, glorificándolo y convenciendo de pecado, justicia y juicio al pecador.
porque conocerlo a Él es tener vida eterna. Amén. Y la última, perseverancia de los santos, la P del tulip, que es perseverance of the saints. Perseverancia de los santos. Los que Dios ha escogido, por quienes murió Cristo, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, serán preservados por el poder de Dios, perseverarán en la fe hasta el fin y serán salvos. La perseverancia de los santos. Absolutamente toda enseñanza, sean la serie de Filipenses, la serie de Hechos, cualquier enseñanza que se da en esta congregación está basada en la doctrina reformada, está basada en la doctrina bíblica. Por eso es importante que conozcamos esto. Esta doctrina, hermanos, también tiene el otro punto, la otra perspectiva, el punto de vista diferente, es que los hombres que realmente creen al Evangelio pueden en algún momento dejar de creer en Cristo y por lo tanto perder la vida eterna y perecer eternamente. ¿Cuántos cantantes ahora salen con que ya no soy cristiano? Y otros que ahora son gays. O son líderes de alabanza de X iglesia y son gays los dos. Esas cosas están pasando. Iglesia, esas cosas están pasando. Y es por quitar sus ojos de esto, la palabra de Dios. Ahora yo quiero decir algo, y no es porque se escuche en este púlpito, pero si un gay se arrepiente, un homosexual se arrepiente y cree en Cristo, el Señor lo perdona, porque el Señor lo ha llamado, lo ha ordenado para salvación. No somos mejores que ellos, pecamos de diferentes formas, pero todos somos pecadores. Y en Cristo hay salvación y esperanza para cualquier tipo de pecado. No importa, no importa. Es que a mí Dios jamás me perdonaría lo que yo he hecho. No, sí puede perdonarte si te arrepientes y confías en Cristo para salvación. Ahora, no quiero que se malentienda esto. El arrepentimiento y el pedir perdón al Señor es una vida constante de adoración, devoción y obediencia. No es como de, bueno, ya hice esto, le pido perdón hoy y mañana otra vez y otra vez. No, no es así, hermanos, no es un juego. No es un juego. Por eso la Escritura nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero es sostenido, guardado y preservado por el poder de Dios. Porque cualquiera de los que estamos aquí adentro, si la salvación se perdiera, nadie aquí sería salvo. Nadie. Nadie, hermanos. Esta doctrina, por lo tanto, y última que estamos viendo hoy de las doctrinas de la gracia, declara que aquellos a quienes Dios ha escogido, por quienes muere Cristo, y que el Espíritu Santo ha llamado con eficacia, perseverarán en la fe hasta el fin, ya sea a la muerte o en la segunda venida de Cristo. Y experimentarán la plenitud de la bendición de la vida al contemplar para siempre la gloria de Cristo. Amén. Ahora bien, vida eterna incluye muchos aspectos. Es una posesión presente y una promesa a ser cumplida más plenamente en el futuro. Ya somos eternamente salvos, pero aún no estamos en el estado eterno. Eso vendrá con la glorificación. Por lo tanto, la salvación es cualitativa, es decir, una clase de vida diferente de la que el hombre tiene por naturaleza. Mejor calidad de vida en Cristo. Y es cuantitativa, es decir, es una vida que comienza ahora, sobrevive a la tumba y se manifiesta en la resurrección del cuerpo y sigue para siempre contemplando la gloria del Señor. Afirma además que los que realmente creen en Cristo perseverarán en la fe hasta el fin, ya sea por la muerte o cuando Cristo vuelva, y gozarán la plenitud de la bendición de la vida al contemplar para siempre a nuestro Señor. La perseverancia de los santos, por lo tanto, mis hermanos, es el fin que el Padre tenía en mente cuando le dio ciertos hombres a Cristo. Cuando entendimos la elección incondicional, comprendimos ya este punto. Jesús enseñó, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, estoy en Juan 6, 39 y 40,
que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, la perseverancia de los santos, hermanos, es la meta de la gracia irresistible de Dios al traerlos a depositar su fe en Jesucristo. Jesús enfocó esta verdad, al igual que la verdad de la depravación o la incapacidad total del hombre, en una declaración. Dijo a los que murmuraban debido a su afirmación de que Él había bajado o descendido del cielo, dijo lo siguiente en el 6:44 de Juan: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, ninguno puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga hacia Él. Nadie. Y no podemos hacer a Jesús mentiroso. No podemos decirle a Jesús: ¿qué crees, Jesús? Se te escapó. Yo sí escogí. No, hermanos, no. Todas las evidencias de la gracia irresistible de Dios, como venir a Cristo, creer en Cristo, comer su carne y beber su sangre, comunican vida eterna, hermanos. Y esto causó tanta disconformidad entre aquellos que seguían a Jesús. Provocó que muchos de los que le seguían se apartaran de Él. Y esto motivó la declaración de Pedro a Jesús, que desde entonces ha resonado en el corazón de toda la iglesia. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gracia irresistible, hermanos, de Dios es una promesa garantizada de la perseverancia final de los santos. Amén. Demos gloria al Señor. Padre, te damos gracias, como lo hemos venido citando en este día especial. Señor, especial para tu iglesia, porque nos has concedido el legado de los reformadores. Nos has concedido el creer en Cristo, para que todo esto nos sea revelado. El mundo no te ve y no te conoce porque tu amor no está en él. Pero aquellos que del mundo le fueron dados a tu Hijo por tu voluntad, ahora podemos ver y oír estas verdades. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento. Gracias porque a pesar de cómo somos, incondicionalmente nos has elegido. Y podemos ver entonces, Señor, esa gracia que no hemos podido resistir. Como tu profeta lo dijo: tuve un vivo celo, un vivo fuego que no pude resistir. De la misma forma, Señor, no podemos resistir al llamado que nos has hecho. Gracias por llamarnos a Cristo. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que todos nosotros de una u otra forma enfrentaríamos la ira de Dios, ya sea directamente o Cristo recibiéndola en nuestro lugar. Ahora nos has hecho participantes de tu santidad, participantes de la eternidad en Cristo. Y sabemos, Señor, que esto que nos has dado es una preciosa promesa, más allá de lo que nuestro entendimiento puede entender. Por eso oramos en esta mañana con gratitud en nuestro corazón por tu palabra, Señor, y por tu obra en estos últimos 20 siglos, Señor. Obra que ha alcanzado a tu iglesia hoy. Obra que nos permite hoy contemplar la soberanía y la grandeza de nuestro Dios. A ti damos gracias, Señor, porque tuya es la gloria. Ciertamente usaste hombres y mujeres y sigues usándolos el día de hoy.
Pero para nada viene al caso la vanagloria, porque toda la gloria es para ti. Gracias, Jesús, por tu obra y por preservarnos a nosotros, ayudándonos a perseverar hasta el final, para disfrutar eternamente de tu Hijo, de tu gloria, de tu presencia. Gracias, Señor, por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios la gloria, hermanos. A Dios la gloria.